Un cordial saludo, les habla Richard Soto Helves, sargento mayor, abogado especialista en Derecho Administrativo, candidato a magíster en instituciones jurídicas de la Fuerza Pública y actualmente representante del personal de suboficiales de las Fuerzas Militares ante el Consejo Directivo de CREMIL. En esta ocasión, he querido hacer este podcast para desarrollar una explicación de las principales problemáticas sobre derechos prestacionales que tiene el personal de oficiales y suboficiales y que vienen siendo objeto de litigio ante CREMIL. Concretamente, vamos a hablar sobre tres temas. Primero, la nivelación salarial. Segundo, el IPC. Y tercero, la prima de actividad. ¿Por qué no menciono aquí al personal de soldados? Porque a ellos la ley les ha establecido un marco jurídico propio en materia de prestaciones que también tiene varias problemáticas, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar solo en oficiales y suboficiales. En esta charla trataré de hacer una descripción lo más sencilla posible de cada uno de estos tres casos, para que sea de fácil entendimiento por parte de todos los que me escuchan. La ventaja aquí es que como la información está cargada solo en audio, ustedes pueden prestarle atención mientras desarrollan otras tareas u oficios. Además, próximamente lo voy a colgar en YouTube. Tengo que aclarar que actualmente no estoy litigando en estos temas porque en mi condición de miembro del Consejo Directivo de CREMIL estoy impedido para asumir cualquier tipo de negocio en contra de la entidad. Mi propósito aquí es que cada uno de ustedes logre un conocimiento más claro sobre estos temas y ya cada uno a nivel individual, si considera que tiene derecho a presentar alguna de estas reclamaciones, pueda ir a consultar con su abogado de confianza sobre su situación personal. Por eso no me voy a referir a ningún caso de alguien en particular. Bueno, iniciemos con el primer tema. ¿En qué consiste lo de la nivelación salarial? Resulta que a comienzos del año 1992, recién promulgada la nueva Constitución Política de 1991, se presentaba en Colombia un grave déficit en la remuneración para los servidores públicos. Los más antiguos que me escuchan recordarán que incluso en esa época se hablaba de un posible paro de policías, ante lo cual el Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES aprobó lo que se denominó el Plan Quinquenal para la Fuerza Pública. Y a su vez el Congreso de la República promulgó la Ley Cuarta de 1992, que en su artículo 13 ordenaba al Gobierno Nacional establecer una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública. Dicha nivelación debía producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996. Pero, ¿qué hizo el gobierno nacional? Resulta que durante los años 1993, 1994 y 1995 expidió sendos decretos fijando los sueldos del personal de la fuerza pública, en los cuales se incluyó además el pago de una prima de actualización en diferentes porcentajes de acuerdo a cada grado, pero que solo cobijó al personal en servicio activo, a quienes además les sería computada para su asignación de retiro. Esto se dio del año 93 al año 95. Finalmente, en enero de 1996 fue expedido el decreto 107, que fijó una escala salarial porcentual para el personal activo y que, de acuerdo al principio de oscilación establecido en el decreto 1211 de 1990, también cobijó a los retirados. A partir de este decreto 107 de 1996, a comienzos de cada año se publica un decreto con la escala salarial porcentual donde el sueldo de un general es el 100% y de ahí para abajo se va disminuyendo el porcentaje de acuerdo a cada grado. El plan quinquenal había sido previsto cumplirse del año 92 al año 96 y la ley cuarta del 92 igualmente fijaba como plazo el año 96 para cumplir con esta nivelación salarial. Pero el gobierno solo comenzó con la nivelación para las fuerzas militares en el año 93. Entonces se dio una situación en la cual, aunque en el año 96 ya se había emitido el decreto de nivelación con la escala salarial porcentual que ordenaba la ley cuarta del 92, resulta que todavía no se había completado lo ordenado en el plan quinquenal que había dispuesto el COMPES. Faltaba un año. Además, había un inconformismo
porque el incremento salarial de ese año 1997 para los grados inferiores de oficiales, suboficiales y civiles estuvo por debajo del IPC. Este tema del IPC lo desarrollaremos más adelante. Entonces el gobierno de la época, mediante el decreto 2072 del 21 de agosto de 1997, se inventó una bonificación de compensación para ese año 97 que se le reconoció al personal de activos y que sería tenido en cuenta para la asignación de retiro al personal que la hubiere alcanzado a devengar. Pero a pesar de que había sido anunciada como de carácter permanente, solo tuvo vigencia entre el 1 de enero del 97 y el 31 de diciembre del mismo año, porque el 5 de enero del 98 fue promulgada la Ley 420 de 1998, donde se ordenó que desapareciera como bonificación y que fuera incorporada al sueldo básico para la liquidación de prestaciones sociales, es decir, para la asignación de retiro y pensiones, lo cual se materializó mediante el decreto 58 de ese año 1998, en el cual se fijaba la escala porcentual para ese año. Esta bonificación de compensación cobra vigencia porque en estos días estuvo rodando en redes un listado en el cual relacionaban unas personas que alcanzaron a recibir esa bonificación. Por eso muchos de los que allí aparecen ya ni se acordaban de eso y creyeron que era un retroactivo, pero no, esta es la explicación de dónde surgió esa bonificación por compensación. Entonces, como vimos anteriormente, la prima de nivelación que se pagó entre el año 93 y el año 95 había sido considerada solo para el personal activo. Pues resulta que alguien demandó porque no se lo había pagado también al personal retirado. Y mediante una sentencia de fecha 14 de agosto de 1997, el Consejo de Estado le dio la razón a los demandantes y ordenó que los efectos de esos decretos se extendieran también a quienes para esa época tenían la condición de retirados. Entonces, en conclusión, se presentan tres escenarios. Primero, el de quienes para el año 92 se encontraban ya en situación de retiro. A ellos les fue extendido el derecho a beneficiarse de la prima de nivelación que solo se les había reconocido a los activos entre el año 93 y el año 95. Es decir, ellos tienen el derecho. Segundo, el de quienes durante el 93, 94 o 95 pidieron la baja, es decir, pasaron a situación de retiro. La prima le fue computada en los años en que la alcanzaron a recibir, siendo activos como factor salarial para la asignación de retiro. Y el tercero es el caso de los funcionarios que durante esos 3 años se encontraban en actividad, pero que solo se retiraron y les fue reconocida su asignación después del año 96. Ellos han sostenido un debate jurídico ante los despachos judiciales donde se ha alegado que partiendo de lo que se ganaban en los grados inferiores en 1992, los porcentajes que se adicionaron y pagaron con la prima de nivelación del 93 al 95, al hacer la sumatoria, ese total resulta superior al porcentaje que finalmente se estableció en el decreto 107 de 1996, por lo cual concluyen que para algunos grados no se cumplió con lo ordenado en la Ley Cuarta de 1992 y con esa tesis jurídica han acudido ante tribunales, algunos de los cuales han negado las demandas porque consideran que la oportunidad de reclamar el derecho para quienes estaban activos en esa época ya prescribió. Pero reitero que luego de conocer ese contexto ya corresponde a cada uno que se asesore con su abogado de confianza para que determine si a nivel personal tiene o no tiene el derecho a reclamar esa nivelación. Paso al segundo tema. ¿En qué consiste lo del IPC? El famoso IPC es una sigla de índice de precios al consumidor que refleja el incremento que anualmente tiene el costo de la canasta familiar de acuerdo al DANE. Resulta que en el año 1993 fue promulgada la famosa Ley 100 que modificó el sistema de seguridad social en Colombia, pero que en su artículo 279 exceptuaba de su aplicación a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Es decir, que en lo referente a asignaciones de retiro y pensiones nos seguíamos rigiendo por el decreto 1211 de 1990 y de manera particular por el principio de oscilación,
el cual consiste en que las variaciones que tenga en sus ingresos el personal de activos deberá verse también reflejado en las asignaciones del personal retirado. Pero en el año 1995 fue expedida la Ley 238 que adicionó un parágrafo a ese artículo 279 de la Ley 100, el cual textualmente decía lo siguiente: parágrafo cuarto. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados. Es decir, que de acuerdo al artículo 14 de la Ley 100, en adelante para los pensionados de la fuerza pública, el incremento anual no podía estar por debajo del IPC del año anterior. Como recordarán, cuando hablamos de la nivelación, decíamos que en el año 96 se estableció mediante decreto la escala gradual de nivelación. Por primera vez comenzó a salir ese decreto cada año con la escala gradual de nivelación. Pero cuando se suponía que ya habíamos quedado nivelados, pues no resultó que no era así. Porque en los años 1996 y hasta el año 2002 se disparó el costo de vida en Colombia. Y en los aumentos salariales ordenados por el Gobierno Nacional para el personal de la fuerza pública se presentó que en la mayoría de los grados inferiores el incremento estuvo por debajo del IPC del año anterior. Y bajo el principio de oscilación, el personal de retirados y pensionados corrió la misma suerte y se desmejoró su ingreso. Sin que por alguna razón que hoy nos parezca lógica, los gobiernos de la época le hubieran dado aplicación a lo que ordenaba la Ley 238 del 95 de garantizar que mínimo el incremento debía estar sobre el valor o por encima del IPC. Esta situación anómala terminó en el año 2004 al ser aprobada la Ley 923, hoy vigente, que estableció los criterios para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de la fuerza pública, y a partir de la cual se retomó el principio de oscilación como fundamento, y desde entonces siempre se ha hecho el incremento por encima del IPC. Entonces, ante esta situación del IPC ocurrida entre 1997 y el año 2004, se crearon también 3 escenarios para el personal de las fuerzas militares. Estamos hablando de oficiales y suboficiales. 1. El de quienes ya estaban retirados antes del año 97 y que por lo tanto la ley les reconoce taxativamente el derecho a obtener el beneficio del artículo 14 de la Ley 100 del 93 y en consecuencia el reajuste de su asignación se debería hacer de acuerdo a la variación del IPC si ésta era superior al incremento aprobado por el gobierno para ese año, para el año en el cual hubo ese desfase. Como esto no se cumplió, este grupo de personas han venido demandando y en su gran mayoría les han fallado a su favor. El segundo grupo son las personas que se retiraron justo entre 1997 y el 2003. Ellos deben establecer a partir de qué fecha les fue reconocida su asignación de retiro o pensión y mirar en los años siguientes hasta cuando llegamos al año 2003 si su incremento en esos años, estamos hablando de posteriores al 97, estuvo por debajo del IPC para reclamar lo correspondiente a ese año. Es decir, si la persona se retiró en el 2001 y en el año 2002 el incremento de su asignación de acuerdo a su grado, el grado de la época, fue inferior al índice del IPC del año 2001, que era el año anterior, podría demandar lo dejado de pagar solo para ese año, porque ya después del 2003 no tiene vigencia. Es decir, que a diferencia de esa persona que se retiró, alcanzaría a reclamarlo de un año en el cual hubo ese desfase del IPC. El tercer grupo son los funcionarios que durante el lapso del 97 al 2003 se encontraban activos, pero que se retiraron, o sea, pidieron el retiro con posterioridad al año 2004. Estas personas, si bien de acuerdo al grado que tendrían para la época, pueden probar que en alguno de esos años su incremento salarial estuvo por debajo del IPC, la Ley 298 de 1995 no les garantiza el reajuste de acuerdo a dicho índice, porque la norma solo reconoce taxativamente el beneficio a quienes ya estaban pensionados. Como una posible alternativa
para este tercer grupo, algunos abogados han propuesto la tesis de buscar una indemnización a través de acciones de grupo. Hasta la fecha, pues no tengo conocimiento de que se haya pagado alguna de dichas indemnizaciones. Es decir, que si alguien tiene una sentencia que le haya sido favorable, le agradecería me regalara copia al correo representación.cremil@gmail.com para pues tener también conocimiento sobre eso. Listo, ahí cierro el IPC y nos vamos para el tercer y último tema. ¿En qué consiste lo de la prima de actividad? Entonces, comencemos por decir que el decreto 1211 de 1990, en su artículo 159, unificó los porcentajes de la prima de actividad que, de acuerdo a los años de servicio, se computarían para la liquidación de asignación de retiro, pensiones y otras prestaciones. Esos porcentajes cubrían tanto a quienes para el año 1990 ya estaban retirados, como a quienes a partir de su vigencia pasaran a situación de retiro. Eso se mantuvo sin ninguna alteración hasta que en mayo de 2007, en el decreto 1515, con el que el gobierno fijaba la escala gradual porcentual de sueldos para ese año 2007, se incluyó en su artículo 32 que la prima de actividad del personal civil del Ministerio de Defensa pasaba del 20%, que era lo que figuraba en el decreto 1214 de 1990, a un nuevo porcentaje del 30%. Al parecer, pues esto no fue de buen recibo para el personal militar, que no fue cobijado con este mismo beneficio de los civiles, porque solo 2 meses después, en julio de 2007, se despidió un nuevo decreto, el 2863, que modificó ese artículo 32 del decreto 1515, ordenando incrementar en un 50% la prima de actividad del personal militar y personal civil, y adicionalmente en su artículo 4 dispuso que, leo textualmente, en virtud del principio de oscilación de la asignación de retiro y pensión dispuesto en el artículo 42 del decreto 4433 de 2004, los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional con asignación de retiro o pensión de invalidez o sus beneficiarios, y a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional obtenida antes del 1 de julio de 2007, tendrán derecho a que se les ajuste en el mismo porcentaje a que se haya ajustado el del activo correspondiente. Posteriormente, el decreto 673 del 2008 se unificó. Este decreto se unificó tanto para el personal militar activo como para el personal civil, que la prima de actividad sería en adelante del 49.5, mientras que para los retirados siguió vigente lo que venía dispuesto en el decreto 2863 del 2007. Pero resulta que al momento de dar cumplimiento a lo que ordenaba esta norma, la oficina jurídica de CREMIL de esa época lo que hizo fue tomar el valor que se le había computado como prima de actividad al personal retirado antes de julio del 2007, y es decir, lo que venían devengando en el momento de serle reconocida la asignación de retiro, y a ese valor de esa prima de actividad sumarle el 50% de la misma cifra de lo que venían ganando, bajo la tesis jurídica de que no era posible aplicar con retroactividad normas con nuevos porcentajes de prima de actividad del personal activo que fueran posteriores a la fecha en que se le había liquidado la asignación al funcionario que para julio de 2007 ya se encontraba en retiro. Por su parte, el personal de retirados que son beneficiarios de ese incremento han sostenido que la norma lo que indica es que se debe incrementar el 50% del porcentaje de la prima de actividad que tenía el personal activo para el momento de ser emitido el decreto 2863 del 2007, que de acuerdo al decreto 1211 de 1990 era del 33%. Por lo tanto, el 50% a incrementar sería el 16.5%, que sería lo que debería incrementarse de manera uniforme. Esto conllevó a que el personal de la reserva interpusiera numerosas acciones judiciales, donde algunas sentencias por demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ya han sido resueltas a favor de quienes demandaron, ordenando su reliquidación.
Otras personas han tomado la ruta de iniciar acciones de grupo en busca de una indemnización, de los cuales de estas acciones de grupo no tengo noticias, por lo cual también rogaría que si existen sentencias me pudieran regalar una copia al correo representacion.cremil@gmail.com, pues para alimentar esta información, futuras informaciones. Entonces, así ya tratamos los tres temas. Para finalizar, quiero decirles que en estas tres problemáticas prestacionales que hemos visto, es innegable que el incumplimiento tanto de la nivelación, el IPC y la prima de actividad ha sido responsabilidad directa, tanto de los gobiernos de la época como de los que posteriormente no han querido reconocer esa deuda con la fuerza pública. Sin embargo, por un tema procesal, las demandas y demás acciones judiciales que se emprendan siempre se van a dirigir contra Cremil, que como lo he explicado en otras intervenciones anteriores, solo genera con recursos propios el 8% de los gastos de nómina, por lo cual la entidad depende completamente de las decisiones presupuestales del gobierno central. Y en consecuencia, la administración que está en este momento en Cremil y las que vengan a futuro no puede a motu propio ofrecer pagar esos déficits de años anteriores porque no tiene esa competencia, ni tampoco tiene ese presupuesto y solo responde por su obligación legal de pagar las sentencias que se fallen en su contra los jueces de la República. Por lo tanto, esta problemática la debemos escalar como reserva es ante el gobierno nacional. La reflexión final que invito a hacer es la necesidad de fortalecer la estructura gremial de los veteranos de la fuerza pública, porque estos temas de naturaleza jurídica y política, si se quieren solucionar sin tener que acudir a las vías judiciales, se debe hacer ese en bloque directamente con el gobierno nacional. Pero para eso se debe cambiar la mentalidad que tenemos de que seguimos en la vida del cuartel y pasar del ensimismamiento de la reserva alrededor de peroratas y discursos ventejulieros que ganan aplausos pero no trascienden, para entonces abordar con propiedad temas de la política nacional y la administración pública con personal de la reserva que se haya preparado para eso, para no seguir yendo detrás de políticos que no entienden o no les importan las necesidades del soldado y solo nos dan palmaditas en la espalda cada 4 años, ni tampoco reenganchando como líderes a quienes cuando estaban en servicio activo no brindaban ninguna solución y por el contrario vilipendiaban a sus subalternos. Creo que después de este largo encierro y oportunidad de meditación a causa de la pandemia, es hora de soltar las amarras a lo que no ha funcionado durante muchos años y comenzar a diseñar un nuevo y próspero futuro para los veteranos de Colombia y sus familias. Ojalá compartan esta información. Les habló Richard Soto Helves y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.